Buenas, buenas. Como siempre, vamos a esperar unos segunditos que Instagram notifique a los usuarios que estamos en directo. En el directo de hoy, como verán en el título, vamos a hablar de la sombra, las proyecciones, los espejos y vamos a brindar 3 tips que podés empezar a aplicar hoy mismo a cada situación y cada relación en tu vida para autoindagarte y ampliar la comprensión de ti mismo, de vos mismo. Así que eso es un poquito lo que nos reúne a todos hoy. Bueno, veo que se están sumando. Hola Ana, Fabi, Matías. Bueno, una alegría que se vayan sumando todos. Hoy vamos a hablar de la sombra, les traigo una propuesta y es una invitación. Y es que se animen a ver su propia sombra reflejada en los demás. Me gustaría, primero que nada, mientras esperamos que se vayan sumando, alguien me ayuda y comenta la palabra sombra 25, a ver si por mensaje directo les llega la invitación a la clase abierta y gratuita, la masterclass que vamos a estar dando este 7 de febrero a las 13 horas Argentina, Uruguay. Bueno, si ingresan ahí al registro van a ver todas las horas dependiendo de los distintos lugares desde el cual se registren. Y me encantaría, como lo programé antes de empezar el directo, me encantaría si alguien comenta sombra 25 y me hace el favor de chequear si está funcionando efectivamente la automatización y si no me tomo unos minutitos para corregirla, porque justamente además de hablar de esto en este directo que va a ser grabado, lo voy a subir después también tanto a Instagram como a YouTube. Voy a dar una clase de 1h30, 2 horas más o menos, en donde vamos a profundizar en todo esto. Y esta clase, que va a ser una masterclass de sombra, proyecciones y espejos, va a ser gratuita el 7 de febrero hasta el 16 de febrero. Se va a poder ver la grabación de forma gratuita y luego va a ser un contenido pago que se va a poder adquirir en mi plataforma. Así que bueno, la invitación es para que no pierdan esta oportunidad, va a estar buenísima. Estoy preparando algo súper lindo y va a ser también la puerta de entrada para el que quiera sumarse al taller de sombra, proyección y espejos, edición 2025, con encuentros en directo, ejercicios de autoindagación, clases grabadas, un montón de contenido para autoindagarse y un soporte también que damos de seguimiento para quienes se sumen a este viaje. Así que a ver si alguien me comenta. No todavía, corazón. Bueno, se ve que no está funcionando. Entonces, a ver, ustedes sigan ahí un segundito, que yo me voy a fijar a ver si esta automatización, ¿qué está diciendo? A ver. Ah, sí, me aparece que 3 personas ya lo recibieron, así que está funcionando. Buenísimo. Chequen luego los mensajes directos porque ahí van a recibir la invitación, si están en Instagram, obviamente. Así que, bueno, la idea es contarles un poquito y que se puedan llevar 3 formas prácticas para empezar hoy mismo a analizar sus relaciones, que son absolutamente, estos consejos son gratis, o sea, los ejercicios de autoindagación que la vida misma nos regala son completamente gratuitos y podemos aplicarlos hoy mismo, y lo único que se requiere es que nosotros asumamos la voluntad consciente de autoindagarnos, lo cual no siempre es un proceso cómodo. Habitualmente es un proceso donde sucede una muerte del ego. ¿Por qué? Porque hay una partecita nuestra, que es el ego, que se identifica con una cierta forma de ser, una cierta forma de estar en el mundo, que quiere proyectar una cierta imagen hacia los demás, y que cuando de repente aplico la ley del espejo a cualquier cosa que me incomoda, que juzgo, que critico, que me genera un impacto emocional en los demás, y me doy cuenta que esta información habla de mí, que tiene un aprendizaje para mí, entonces para el ego, descubrirse a sí mismo en lo negado y darse cuenta de que esa imagen idealizada que teníamos de nosotros mismos no es todo lo que es una muerte para el ego, de alguna manera, y duele, ¿sí? Por eso sanar duele. Ampliar la conciencia incomoda. Por eso la mayoría de los seres humanos, ¿a qué estamos acostumbrados? ¿Qué es lo que nos resulta más seguro y más fácil? Proyectar la culpa afuera. ¿Qué significa proyectar la culpa afuera? Es una mentalidad
basada en la creencia en la separación que tenemos todos los seres humanos, porque la creencia de que estamos todos separados y que lo que sucede afuera de mí no tiene nada que ver conmigo es una creencia sobre la cual se sustenta la construcción misma del sistema en el cual vivimos, de la sociedad, de las familias y cómo funcionamos como individuos en este contexto social y vincular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a hacer uno de los actos más revolucionarios que está al alcance de nuestra mano, es gratuito, solo requiere nuestra decisión consciente. Animarnos a pensar sustentados en el paradigma de unidad, en la conciencia de unidad, es un acto de revolución, porque implica cuestionar todo lo que fuimos enseñados. Implica asumir nuestra parte de responsabilidad. Porque ¿cómo pensamos habitualmente los seres humanos? Creemos que lo que sucede afuera nuestro no tiene nada que ver con nosotros y por lo tanto estamos desprovistos de nuestro poder personal. ¿Por qué? Porque lo cedemos al exterior. Porque creemos que si el otro cambia, si él o ella fueran más empáticos, me escucharan más, fuera menos egoísta, si fuera más responsable, entonces yo estaría mejor. Pero cuando la mirada está puesta en el otro, el problema es que evitamos un paso necesario de autorreflexión. Porque en nuestra vida pueden suceder muchas cosas y todos tenemos grandes lecciones que aprender. Pero cuando algo sucede en mi vida que me incomoda, que me genera un impacto emocional, algo que me gustaría cambiar de él o ella, eso está hablando de mí. Y eso me trae información que yo, si lo elijo, puedo aplicar para mi propio proceso de evolución, de sanación, de ampliación de conciencia. De todo esto vamos a hablar el 7 de febrero en la masterclass gratuita, que va a ser gratuita por 7 días y luego va a ser pago. Así que si están viendo este directo, comenten Sombra25, les va a llegar un enlace para unirse. Tienen dos opciones: o se unen a un grupo de WhatsApp donde se comparten los datos de acceso y se envían recordatorios, o se registran con el correo electrónico a través de esa otra opción que también les brindamos y les llega por correo electrónico. Así que hay para todos los gustos y me encantaría verlos ahí. Hay cupos limitados y va a haber grandes sorpresas para quienes participen en vivo, pero obviamente va a quedar grabada para verla después. Así que si quieren hacerme alguna preguntita con relación a la sombra, el ego, la ley del espejo y demás, que es el tema que nos reúne a todos hoy, voy a tratar de, pasan demasiado rápido los comentarios, pero voy a tratar de buscar alguno para responder. Y mientras tanto les cuento 3 maneras muy sencillas que tenemos para reconocer nuestra sombra en los demás. ¿Qué es la sombra? La sombra, para empezar, es todo lo que es nuestro, pero que no identificamos a nivel consciente. Es lo que no vemos, por lo tanto es sombra. Si es sombra es porque está inconsciente. Como está inconsciente no lo podemos registrar de manera directa y necesitamos reconocerlo de forma indirecta. Una de las formas predilectas que tiene la sombra de manifestarse en nuestras vidas es a través de lo que se conoce como proyección. Pero en este directo, en el curso de sombra, proyección y espejos y en cualquier video que ustedes me escuchen hablar, cuando hablamos de proyección, no hablamos solamente de un mecanismo de defensa para tirarle lo mío al otro. Hablamos de proyección en el sentido amplio, entendiendo que todo lo que sucede en nuestras vidas es un espejo de nuestra realidad interior y que aquello que me molesta del otro, aquello que critico del otro, aquello que me pone triste, que me hace sentir abandonada, aquello que yo quisiera cambiar en el otro, también lo que admiro de los demás, cualquier cosa que me genere una respuesta emocional en el otro está hablando de mí, me trae información con relación a mí. Por ejemplo, vamos a mirar, hay distintos ángulos desde los cuales podemos analizar los espejos. Y hace poquito me hicieron una pregunta de cuál es la diferencia entre un espejo y una proyección. Hay una sutil diferencia, son un poquito, digamos, dos cosas un poquito de lo mismo, porque la proyección es cuando yo proyecto mi contenido, mi información inconsciente, no la veo en mí, pero la veo en el otro. Eso es proyectarnos. Y el espejo, ¿cómo funciona un espejo? Cuando yo me levanto a la mañana
y me quiero ver, a ver si estoy bien peinada atrás, no lo puedo ver si no es a través de un espejo. Cuando me quiero ver a mí misma también necesito un espejo porque no me puedo reconocer si no me miro en ese reflejo. Así funcionan nuestras relaciones. Como hay cosas de nosotros que no vemos, nuestro ser esencial que quiere que aprendamos estas lecciones, que quiere que liberemos karmas, que quiere que ampliemos la conciencia de quienes somos, que seamos individuos más libres, menos condicionados, que nos saquemos capas del personaje que creemos ser, nuestro ser esencial nos trae espejos. Y nuestras relaciones, sobre todo la relación con los hijos, con los padres, con la pareja, con los hermanos, pero también con el jefe, con amigos, son espejos donde podemos reconocer aspectos negados de nuestro propio ser. Y el espejo se analiza desde diversos ángulos. Entonces, la proyección es mía, es lo que yo proyecto en el otro. Y el espejo es aquel reflejo donde yo puedo reconocer partes de mí misma que de otra manera no podría reconocer porque están inconscientes. Claro que siempre nos estamos proyectando. Por eso lo importante es que seamos conscientes de esto. Es entender que siempre, incluso cuando vamos ampliando nuestra conciencia, siempre las proyecciones se manifiestan en nuestras vidas. Por eso hay que tener esa humildad frente a la vida, de siempre estar dispuesto a aprender un poquito más. Y acá voy a hacer una aclaración de algo que también muchas veces se confunde, porque a veces nosotros creemos que cuando yo digo, estoy proyectando en el otro, creemos que eso significa que el otro no tiene responsabilidad. Acá hago un paréntesis, porque es una ley universal que las relaciones se co-crean. Es decir, cuando dos personas interactúan, en cualquier dinámica vincular que se genere, ambas colaboran en la generación de esa dinámica. Pero ¿qué pasa? Nosotros miramos al otro para reconocernos a nosotros mismos, porque lo que nos importa del espejo es lo que nosotros tenemos que aprender. Si el otro tiene que aprender, que cambiar, que evolucionar, a mí no me tiene que importar. ¿Por qué? Porque de lo único que yo puedo ocuparme, que sí es mi responsabilidad y que está bajo mi control, es mi propio proceso evolutivo. En cambio, el proceso evolutivo del otro, que muchas veces a más de uno de nosotros nos gusta cargárnoslo y evolucionar por mí, por el otro, me quiero llevar a todos puestos, pero eso no es respetuoso ni de mí ni del otro. Cada cual tiene que aprender sus propias lecciones y cada cual tiene su manera de aprender. Por eso la ley del espejo, sí que miramos al otro, sí que habilitamos sí que tratamos de hacer surgir al consciente el juicio hacia la conducta del otro, pero no para juzgar y criticar al otro, sino para devolver ese juicio hacia mí misma y entender que lo que juzgo afuera en realidad es un juicio hacia una partecita mía interna que posiblemente estoy reprimiendo, me estoy prohibiendo algo que el otro se permite y yo no estoy permitiendo que aflore esa partecita de mi ser. ¿Se va entendiendo hasta acá, gente? Todavía no vi ninguna pregunta, pero me encantaría ver, quizás si hubo alguna se me pasó. Recuerden comentar Sombra 25 para invitación a la Masterclass. Entonces, ahora sí, lo prometido, 3 maneras de reconocer nuestra sombra en el otro. Entonces, los espejos, para empezar, no suelen ser literales. ¿Qué significa? Una vez me hicieron un comentario que decía, cuando yo hablaba en un reel de la ley del espejo y el comentario decía algo así como, entonces que si a mí me molesta que hay un señor haciendo pis en la calle, entonces significa que yo tengo ganas de hacer pis en la calle, pero me lo estoy prohibiendo y entonces integrar el espejo significa que tengo que ir a hacer pis en la calle. No funcionan de esa manera los espejos de forma tan literal. Sin embargo, si hay algo que me molesta en el otro, hay que ver detrás, porque no es el acto de hacer pis como eso sería interpretación literal. Pero quizás esa persona que hace pis, quizás no le importa demasiado lo que el resto piense. Tiene ganas de hacer pis y hace. Entonces está más focalizada en su necesidad y en su deseo y no le importa el juicio ajeno. Mira, a ver de qué manera yo quizás estoy en la polaridad complementaria, donde en cierto ámbito de mi vida, quizás en el trabajo, quizás con mis amigos, me importa mucho lo que el resto opine de mí y no me permito, me estoy prohibiendo la espontaneidad de expresar mi deseo, mi necesidad, por ejemplo.
Así se analizan los espejos, no son literales. A veces sí son bastante literales, pero hay que ampliar, hay que entender que es un símbolo. Es un símbolo, la vida nos habla en códigos. Y también hay que entender que tenemos resistencias. Si fuese tan lineal, si fuese tan fácil de reconocer, no tendríamos que hacer cursos, años de terapia y desarrollar una actitud de autoindagación para toda la vida, ¿no? O sea, digamos, estaríamos todos sanados si fuera tan fácil. Entonces, lo que yo siempre digo es, ojo, los espejos no siempre son literales y además se tienen que analizar desde diversos ángulos. Todo esto lo enseñamos en el taller de sombra, proyección y espejos y lo vamos a enseñar en la masterclass también. Entonces, por ejemplo, hay tres formas que yo siempre sugiero, tres ángulos principales para mirar la ley del espejo. El primero de todo es el espejo directo, donde aquello que critico en el otro, que me molesta, que quisiera cambiar en el otro, que digo, él no debería estar haciendo esto, debería comportarse de otra manera. Eso que critico en el otro o que me molesta del otro es algo que quizás yo de alguna manera me estoy haciendo a mí mismo o a mí misma, muchas veces incluso sin darme cuenta. Por ejemplo, desde la ley del espejo, desde una conciencia de unidad o espiritual, nosotros entendemos que nada de lo que sucede en nuestras vidas es casualidad. No es casualidad el jefe que me toca, la pareja que tengo, los hijos que tengo, todo está hablando de mí. Entonces, de repente ingresamos a un trabajo y tenemos un jefe que es muy autoexigente o muy exigente con nosotros, ¿no? O sea, mi jefe me exige mucho y me critica también. Siempre marca lo que hago mal y nunca me celebra lo que hago bien. Y eso a mí me afecta a nivel emocional, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que mi jefe fuera menos crítico. Lo que tengo que entender es que yo resoné con ese jefe. La vida es muy misteriosa y nosotros vinimos a la escuela de la vida a aprender. Entonces, a nuestro ser esencial no le importa que estemos cómodos y seamos felices y comamos perdices. Lo que importa es que aprendamos nuestras lecciones. Ahí está la verdadera liberación. Entonces, nuestro ser esencial siempre va a resonar con personas que nos muestren a modo de espejo, a forma de representación, nuestros propios conflictos internos. Entonces, tengo un jefe que es muy crítico y muy exigente y a mí me molesta, me hace sentir insegura. Quisiera que fuera distinto para yo poder estar más relajada, para tener una mejor autoestima, bien. Ahora, aquello que me molesta en el otro es un espejo de lo que yo me hago a mí mismo, a mí misma. Entonces, en este ejemplo, lo que me tengo que preguntar es de qué manera puedo yo estar siendo demasiado exigente y demasiado crítica conmigo misma. Porque no es casualidad el jefe que me toca. Y entonces ahí reflexionamos y va a haber resistencias al momento de la reflexión, pero reflexionamos y nos damos cuenta, ¿será que me doy cuenta que yo tengo muy poca tolerancia al error? Me doy cuenta que cuando hago algo mal, tengo un diálogo interno negativo que muchas veces es inconsciente, pero de repente lo puedo empezar a ser consciente y me doy cuenta que digo, qué tonta que sos, ¿no? Tengo muy poca tolerancia al error, no haces nada bien. Cuando me equivoco me castigo con pensamientos de ataque, con pensamientos de desvalorización. Cuando me equivoco, intento compensar por todos los medios ese error porque finalmente entiendo, tengo un conflicto con mi propio valor. Si tengo un error, no valgo. Eso es lo que está grabado en mi inconsciente. Entonces, ahora que yo, gracias a la ley del espejo, puedo ser consciente de esto, tengo que tomar acción. Porque por una parte está la comprensión y luego está la acción. Entonces, hoy voy a practicar, ahora que entiendo, voy a practicar hablarme a mí mismo con más amabilidad. Voy a identificar esos pensamientos y voy a entender que son solamente patrones aprendidos y voy a permitirme amarme incluso en el error. Estoy haciendo ejemplos muy, muy sencillos que todos podemos entender, pero la ley del espejo funciona en todo aspecto y en todos los ámbitos de la vida. Es una ley universal. Ese es un ángulo, entonces. El espejo directo es cuando critico algo en el otro, de qué manera, o hay algo en él o en ella que no me gusta, de qué manera yo puedo estar haciéndome eso a mí misma o a mí mismo sin ser consciente, o incluso a veces siendo consciente también porque no lo logro cambiar. Pero tenemos otro ángulo, que es uno de mis preferidos, que es el espejo opuesto.
opuesto. ¿Por qué? Esto lo vamos a explicar en la masterclass del 7 de febrero. Comenten sombra 25 para recibir el acceso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos como almas encarnadas en este plano dual, dos polaridades. ¿Sí? La Tierra es un plano dual donde aprendemos a través de los opuestos. Y la integración implica ir más allá de los opuestos, reconciliar los opuestos dentro mío. Es decir, dejar de luchar con aspectos de mi propio ser. Pero los seres humanos, sin ser conscientes, estamos en conflicto con nosotros mismos, con aspectos de nuestro propio ser. Construimos identidad ego en una cierta forma de ser. Por ejemplo, yo me considero una persona generosa. Eso lo fui entendiendo desde pequeñita porque entendí que siendo generosa entonces recibo amor. Pero excluyo de mi campo de posibilidades la polaridad complementaria que es ser egoísta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas veces todos los seres humanos tenemos impulsos egoístas, es natural. ¿Qué significa ser egoísta? Significa priorizar mi deseo o priorizar mi necesidad por encima del deseo o la necesidad del otro. Sin embargo, si yo creo que ser egoísta es malo porque tengo un juicio inconsciente que lo traigo de la infancia y que ser generosa es buena y que ser generosa me va a garantizar mirada y amor y reconocimiento del otro, esto está muy grabado en mi inconsciente. Entonces mi ego, ¿qué me dice? Bien, ¿qué es el ego? Es aquello con lo cual yo me identifico, es decir, yo creo ser generosa, por lo tanto creo no ser egoísta o no quiero ser egoísta. Y también es la imagen que quiero proyectar a los demás, cómo quiero que los demás me perciban. Entonces yo soy generosa y quiero que los demás me vean como alguien generoso, no quiero que los otros me vean como alguien egoísta. Entonces en ese momento se establece una sentencia, un juicio inconsciente. ¿Y qué va a pasar? Que me voy a posicionar en un polo y cuando hay posicionamiento lo que excluyo la vivencia complementaria. Entonces, si yo me identifico con ser generosa, va a haber muchos momentos en donde, si yo me sincerara conmigo mismo o conmigo misma, va a haber muchos momentos donde yo realmente quisiera ser, en verdad, un poquito más egoísta. Y de hecho me serviría para generar vínculos más organizados, más recíprocos, unas relaciones más sanamente interdependientes, más conscientes. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tengo esa necesidad de priorizarme, me la reprimo o me la prohíbo. ¿Por qué? Porque no encaja dentro de mi definición de mi ego, de mi identidad. Y por lo tanto, como me lo prohíbo o me lo reprimo o quizás lo hago, quizás a veces me priorizo, pero siento culpa y me castigo a mí misma por eso, porque me siento culpable, porque no debería haber actuado de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estoy en conflicto con mis propias polaridades. Esa es la explicación del espejo opuesto. ¿Qué significa el espejo opuesto? Que aquello que critico o que admiro en los demás o que juzgo, que quiero cambiar, etcétera, en el otro, puede estar mostrándome aspectos de mi propio ser, deseos, anhelos, necesidades que me estoy prohibiendo a mí misma o que ni siquiera reconozco que tengo. Vamos con el ejemplo. Me molesta esa persona de mi vida que es súper impulsiva y no se piensa bien las cosas y arriesga todo sin pensar. Es demasiado impulsiva y me molesta. Bueno, si yo invierto el pensamiento y traigo la mirada hacia mí misma, me puedo preguntar de qué manera yo estoy en la polaridad complementaria. Quizás estoy permaneciendo demasiado tiempo en una zona de confort por miedo a salirme de ese lugar. Entonces, cuando veo que ella es impulsiva y se arriesga, ¿de qué manera yo también desearía salir de mi zona de seguridad y arriesgarme, pero no me lo estoy permitiendo por miedo, o por un deber ser, o porque está mal? Y ahí podríamos reflexionar, sí, es verdad, ¿sabes qué? Yo hace años que vengo con una idea de un proyecto personal, pero nunca me siento lo suficientemente preparada. Siempre espero el momento perfecto y entonces no tomo la decisión de avanzar. Y esto me hace perder muchísimas oportunidades en mi vida. Entonces, claro, cuando veo que otra persona actúa antes de pensar, cuando yo pienso y mi pensamiento frena mi acción, me voy a enojar, me voy a molestar, voy a querer cambiar al otro o lo voy a admirar.
Porque sea que lo admiremos, si yo lo admiro es porque refleja un potencial que es mío, pero que todavía no pude integrar a mi conciencia. Y si deseo cambiarlo en el otro, es porque en mi interior, o sea, mi niño interior herido, mi parte interior inconsciente, se enoja mucho cuando ve que otro se permite aquello que yo me prohíbo a mí misma. Ese es el espejo del espejo opuesto. Y el espejo de la tercera persona, como la separación no existe, es decir, como es adentro es afuera, no puedo darle a otros algo diferente de lo que me doy a mí misma. Entonces, cuando analizamos el espejo de la tercera persona, eso que yo me hago a mí misma, la forma que tengo de tratarme, las cosas que me prohíbo, se va a reflejar necesariamente en la forma que trato a los demás. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo del jefe exigente. No, me molesta mi jefe que es súper exigente y súper crítico. Ah, entendí que yo soy crítica y exigente conmigo misma y que cuando cometo un error me castigo con pensamientos que me hacen sentir desvalorizada, ¿no? Ah, bien, espejo directo. Pero hay que ir un poquito más allá. Porque de repente, esa forma que yo tengo de tratarme a mí misma es la forma en que puedo estar tratando, seguramente estoy tratando a otra persona, sí de forma inconsciente, sí, sin ser consciente de eso, ¿no? Entonces me pongo a pensar y digo, no, yo soy súper exigente conmigo, pero con mis compañeros de trabajo la verdad que yo no soy exigente. No soy exigente con mi pareja, o sí, no lo sé, pero de repente me doy cuenta que quizás estoy siendo muy exigente con mi hijo de 3 años. Ah, pero si yo a mi hijo no le exijo que se saque todas caritas felices en las actividades del jardín. No, pero lo puedo estar exigiendo de otra manera. A ver, bueno, quizás cuando me enojo y lo castigo por hacer berrinches. Ah, porque quizás un niño de 3 años no tiene los recursos cognitivos, no está desarrollado su cerebrito para sostener sus profundas e intensas emociones. Necesita un adulto que lo ayude a corregularse. Pero yo en lugar de ayudarlo a sostener la emoción, lo estoy retando y lo estoy castigando y le estoy haciendo tiempo fuera para que se autorregule solito. Es decir, le estoy pidiendo algo que él solito no está en condiciones de dar. Y de esa manera estoy siendo exigente con mi hijo y le estoy pidiendo algo que no está en su capacidad de dar. Entonces, siempre hay que ver de forma no literal, porque los espejos son simbólicos. Y fíjense que a veces, muchas veces, analizar los espejos duele, porque implica mirar nuestras propias actitudes, implica mirar nuestros propios posicionamientos. Integrar esa comprensión no solamente hay que llevarlo al plano mental, sino que implica habilitar una nueva forma de ser y estar en el mundo. Ah, que critico al egoísta y yo jamás sería como él. Ah, bien, tenés que empezar a ser un poquito más egoísta en ciertos momentos y en ciertas situaciones y en ciertas relaciones, porque esa es la polaridad que está excluida de tu forma de ser y estar en el mundo. Claro que duele, porque esa identidad que construimos fue el personaje que usamos para sobrevivir, que nos ayudó a ser funcionales en el mundo, que nos ayudó que nos garantizó mirada materna cuando fuimos pequeñitos, probablemente. Pero ese personaje nos está asfixiando, ese personaje nos lleva a entrar en conflicto con nosotros mismos, a rechazar partes de nuestro ser y entonces a profundizar temas de desvalorización, porque el amor propio no es darme un baño de burbujas o comprarme un ramo de flores. El amor propio es amar cada partecita de mi ser. Y cuando yo tengo una partecita que la asfixio, que la bloqueo, que no le permito expresarse, es una forma de decirme a mí misma que esa partecita de mi ser no la estoy amando. Es una forma de no amor. Luego veamos qué es lo que manifestamos afuera, porque atraemos lo que somos, no lo que no desearíamos, no lo que creemos a nivel consciente. Atraemos lo que vibramos en nuestro interior. ¿Se entiende, gente, todo esto que estamos hablando? Yo sé que es un tema complejo. A ver si hay preguntitas acá. Morada dice, gracias, me encanta oírte, gracias. A ver.
Dice, Bello, dice, pero puedo aprender a ser amable con los demás y eso lo puedo aprender para mí, ¿no? De afuera adentro y no solo de adentro afuera. No sé si comprendí bien la pregunta, pero siempre lo que le damos a los demás es algo que nos damos a nosotros mismos. Es decir, si yo soy súper amable con los demás, pero tengo un diálogo muy crítico y muy negativo conmigo misma, yo no estoy siendo genuinamente amable. Yo estoy siendo amable con el otro para que me vea, para que me ame, porque tengo prohibido decir que no o expresar mi deseo de forma directa, autoafirmarme, ser asertiva, hay que ver, hay que revisar. Pero la realidad es que si yo soy amable con el otro para que me quieran, para que me amen, para ser aceptado, pero no lo soy conmigo misma, esa amabilidad no es genuina, es una forma sutil de intentar que el otro llene nuestros vacíos. Es decir, ese amor que no me doy a mí, porque la amabilidad es amor hacia uno mismo, lo estoy buscando a través del otro y quizás soy amable en exceso y tolero cosas que no quiero tolerar y no digo realmente lo que pienso o lo que siento para que el otro me ame, para ser vista, para ser reconocida, para que digan qué amable esa persona. Pero siempre que yo estoy dándole a otro, creo estar dándole a otro, algo que no me doy a mí misma, hay que ver porque no es tan así, diríamos. Siempre el ego busca obtener algo de los demás. Cuando estamos en comportamientos egoicos, por más que sean socialmente aceptables, porque hay algo muy que la sociedad como endiosa, ¿no? El ser súper generoso, ser abnegado, ser mártir, sacrificarse por los demás, ser en extremo generoso, y la sociedad como que todo eso lo celebra. Pero ojo, porque si yo estoy posicionada, como dijimos, en una postura donde me obligo a ser generosa porque es como debo ser, porque es lo que me ayuda a ser funcional al sistema, va a haber partes de mi ser que van a quedar excluidas de esa ecuación. Por ejemplo, muchas veces estamos en una posición donde queremos ser muy respetuosos con el otro, pero a veces o queremos evitar los conflictos, ¿no? Queremos ser de una manera, ser agradables, ser amables, pero a veces eso nos lleva a no decir con asertividad lo que necesitamos y lo que pensamos, a tolerar cosas que no queremos tolerar. Entonces eso siempre, indefectiblemente, acarrea resentimiento. Y ese resentimiento se va acumulando en nuestros corazones. Nos resentimos con nosotros, pero luego ese resentimiento, como nos incomoda mucho, solemos proyectarlo al otro. Entonces, cuando el otro no actúe como queremos que actúe, nos vamos a enojar, lo vamos a criticar, porque lo que dimos no surgió genuinamente de una espontaneidad del corazón. Dimos para recibir algo a cambio. Cada vez que yo hago todo por el otro y después él se va con otra y digo, ay, qué desagradecido con todo lo que yo di por él y se fue con otra, entonces yo no lo estaba dando de forma genuina. Lo estaba dando para generar una dependencia, para que se quede a mi lado, para que no me abandone, para generar una deuda. El ego no da nada gratis. Por eso hay que observarse, ¿sí? A ver, voy a ver si hay alguna otra preguntita. Recuerden comentar Sombra 25 para sumarse a la masterclass gratuita, gratis por 6 días, luego se va 6-7 días, del 7 de febrero, que es el directo, al 16 de febrero, que es el último día para ver la grabación, y luego va a ser contenido pago. La van a poder adquirir, pero va a ser paga. Rodolfo dice, gracias, explicas muy bien y bonito, perfectamente entendible con los ejemplos. ¡Ay, qué bueno! Es un tema complejo. Imagínense que en el taller de sombra, en las clases grabadas, no sé si hay como horas de ejemplos que damos con distintas situaciones cotidianas, porque si no me resuena una, me va a resonar otra. Heidi pregunta, ¿tiene el nodo sur que ver con nuestras sombras y deberíamos constelarnos para entenderlas mejor? Vamos por partes. El nodo sur, que a quienes saben un poquito de astrología saben que es, bueno, y quienes no les cuento, es un punto matemático que muestra apegos del pasado del alma. Es decir, el nodo sur nos muestra aspectos, si creemos en encarnaciones pasadas, quizás una energía que fue familiar en el pasado, una lección que nosotros ya quisimos aprender, pero como es nodo sur en esta vida presente, significa que no la integramos satisfactoriamente, que nos quedamos apegados a una forma disfuncional de vivir esa energía.
Entonces, en esta vida presente tendemos a repetir patrón, es decir, repetir a veces es porque lo hacemos igual o a veces es porque como tenemos esa memoria de que esa vivencia nos afectó emocionalmente en un pasado del alma, en esta vida presente nos vamos al opuesto complementario. Porque hay una característica de la sombra, que siempre se expresa de forma polarizada, ¿sí? La sombra no se expresa en integración, se expresa en polaridad, es decir, no, que tengo nodo sur en Cáncer o en la casa 4 y en una vida pasada fui madre de 7 hijos y no me desarrollé más allá de la maternidad y luego mis hijos se fueron de casa, hicieron sus vidas y yo me sentí sola y abandonada. Entonces eso me dejó una herida del alma. Un karma evidentemente que no pude liberar porque lo estoy repitiendo en el presente para liberarlo hoy. Entonces, claro, tengo esa memoria del precio que pagué por ser madre, pero no hay integración consciente, salvo que yo haga ese ejercicio de autoindagación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que quizás en esta vida presente repito lo mismo, quizás ya no tengo 7 hijos, tengo un hijo y un marido, pero los materno a los 2 y dejo de lado otros aspectos y otras facetas de mi ser, por ejemplo. O me voy al opuesto complementario, donde como tengo esa memoria de un daño pasado, pero no hay integración de la herida, no quiero ser madre ni en figurita. Yo no voy a ser madre, no quiero saber nada con la maternidad. Pero no somos libres de decidir porque estamos actuando desde heridas no sanadas. Las heridas pueden venir del pasado del alma y también del presente. La ley del espejo sirve para esto, porque no nos importa de dónde viene la herida. Usualmente, si hay heridas del pasado del alma que el alma quiere trabajar en la encarnación presente, el alma elige una familia y unos padres que le reactiven esa emoción discordante que no pudo alquimizar. ¿Para qué? Cuando yo revivo esa experiencia, esa emoción, aunque no sea idéntica, pero me va a activar unas emociones muy similares, entonces voy a tener la oportunidad de trascender esa herida, de alquimizarla, lo que no hice en una vida pasada. Entonces, sí, el nodo sur suele mostrar el nodo sur suele sacar la sombra del signo, la sombra del planeta o de la casa que toca. Siempre suele sacar esa sombra. Sea que la expresemos para un lado o para el otro. Volvemos a decir, una característica de la sombra es que se expresa de forma polar. Ah, soy igual a mi mamá o soy todo lo opuesto a mi mamá. De cualquier manera, estoy condicionada por mi herida. Y no estoy siendo quien puedo ser, no estoy en consonancia con mi ser esencial. Estoy condicionada por un programa inconsciente y por una herida que no pude hacer consciente y no pude sostener hasta este momento. Entonces, para trabajar, por ejemplo, la astrología es buenísima porque nos brinda un montón de información, ¿sí? Eso es una forma de también entrar en contacto con esas tendencias, siempre con las ganas de mirarnos a nosotros mismos. Porque en realidad, Heidi, yo te puedo decir, ay, tenés el nodo sur y puedes ir para la izquierda o para la derecha. Pero la que vas a ver, la que tiene que ser honesta consigo misma para entender de qué manera está experimentando esa energía, sos vos, Heidi, con vos misma o yo cada uno consigo mismo. Entonces, ahí es donde yo, quienes conocen mi trabajo saben que no solo hablo de astrología, que es una astrología psicológica, evolutiva, sino que lo integro con esta mirada de unidad, con la ley del espejo, porque es lo que nos ayuda a ver concretamente de qué manera esos aprendizajes no integrados se están manifestando en nuestras situaciones cotidianas, en el aquí y ahora, cada día de nuestras vidas. Porque no hay que esperar a tener un gran conflicto con el otro. Cuando me molesta que mi pareja no sacó la basura, también es una oportunidad de autoindagarme, sin necesidad de llegar a que el universo me tenga que traer un sacudón enorme para ver si abro los ojos de una vez. Heidi, solo sé que quiero sanar corazón. Bienvenida, estamos todos acá. Somos todos niños heridos intentando sanarnos y intentando ganar recursos. Lore dice materno, padre, madre y hermana, no tengo hijos aún con 40. Ah, que materna a la padre, madre, hermana y no tengo hijos aún con 40. Bueno, bien, eso es típico, ¿no? O sea, cuando uno está cumpliendo la función con otras personas, ya estoy llenando esa función. Entonces, finalmente, puede ser que no haya espacio para hijos propios de carne y hueso porque yo ya estoy maternando, estoy poniendo esa función en otro lado. ¿Alguna preguntita de ego, sombra, ley del espejo que haya?
¿Qué es la ley del espejo? Dice Luli. Luli, lo explicamos al principio del video, así que podés ver ahora la grabación, así no lo repito. Y también podés comentar Sombra 25 y unirte a la masterclass, que vamos a hablar 1h30 o 2 horas de este tema. Acá Astro 9 dice, me cuesta verme y poner límites. Nodo Sur en Piscis, poner límites, sí. Bien, bueno, creo que particularmente de ley del espejo, sombra y proyección, creo que no tenemos más preguntas. María dice, gracias por la información extraordinaria, qué lindo que te resulte así. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, tiene un minutito alguien más si quiere hacer una preguntita y si no ya vamos cerrando el chat. Y mientras tanto les recuerdo, viernes 7 de febrero, encuentro en directo, masterclass abierta gratuita. Solamente por 7 días se puede acceder de forma gratuita. Luego la masterclass va a ser paga y se va a poder comprar a través de mi plataforma. Así que bueno, pueden aprovechar esta oportunidad, va a estar súper linda. Vamos a profundizar en todo esto. Y vamos a también vamos a presentar al final de la masterclass el nuevo taller Sombra, Proyección y Espejos, que es un taller que tiene clases grabadas, 13 horas de clase grabadas, guías de autoindagación, tiene 4 encuentros en directo, donde vamos a hacerlo durante 4 sábados de marzo, nos vamos a conectar por Zoom y vamos a trabajar justamente con varios de estos temas, y bueno, mucho más. Y donde es la masterclass es a través de Zoom. Es a través de Zoom y después va a estar subida es a través de Zoom, no de Instagram. Tienen que comentar Sombra 25 y les llegan 2 opciones para unirse. Una opción es sumarse al grupo de WhatsApp, ahí van a recibir la información de acceso y recordatorios, o sumarse, si no, registrarse con estoy muy cansada ya, trabajé mucho desde temprano en la mañana. Registrarse con el correo electrónico en la web directamente. Bello dice, ¿cómo podríamos trabajar las sombras para no llegar a un límite doloroso en que la vida nos fuerza a aprender? Tomando mi taller, por ejemplo, que tiene un montón de recursos. Yo creo que hay que desarrollar la actitud simbólica, la actitud correcta frente a la vida, de cada cosa que me incomoda, cada cosa que yo quisiera cambiar en el otro, hacer el trabajo de revisar qué lección tiene para mí y no solamente comprender a nivel mental, sino a correr el riesgo, porque es un riesgo, es morir al ego, es morir a la vieja identidad construida, correr el riesgo de permitirme ser de una forma diferente. Si siempre fui la generosa, bueno, quizás tendré que tomar algunas decisiones egoístas, sin que me importe lo que el resto piense o opine, porque me tengo que elegir a mí, por ejemplo. Si siempre fui complaciente con mi jefe y cada crítica y cada vez que me pidió que me quede después de horas siempre le dije que sí, bueno, habrá que ver, habrá algún momento que quizás quiera empezar a decir que no. Y así se integran los espejos. Ahora bien, las almas vinieron a la escuela de la vida a aprender. Entonces, es verdad que a medida que vamos integrando los espejos que la vida nos presenta, la vida fluye más. Es verdad que nos resistimos menos a lo que es y por lo tanto dejamos de sufrir. Pero el dolor es inherente a la vida. Siempre va a haber alguna situación que nos active una herida, porque las heridas nunca se terminan de sanar del todo. Siempre hay un nivel más de conciencia que poner. Siempre va a haber algo que nos duela, y es la vida misma. Quien no quiere sentir dolor no puede sentir amor, porque es un plano dual, es un plano polar en el que vivimos. Entonces, cuando congelamos, por ejemplo, emociones dolorosas, porque no queremos sentir angustia, dolor, tristeza, no queremos sentir el dolor de nuestras infancias, terminamos también congelando la posibilidad de sentir amor, alegría, gozo, disfrute en nuestro presente. Eso es lo que pasa, ese es el precio que pagamos. Entonces, a esa pregunta que hicieron recién, yo creo que a medida que uno asume la responsabilidad de autoindagarse con cada excusa que la vida le trae, vamos desactivando, quizás ya no vamos necesitando tantos sacudones de la vida. Sin embargo, puede ser que de vez en cuando llegue un sacudón, porque así es la vida misma, y también tener estos recursos para extraer el aprendizaje es lo que nos ayuda a
a encontrar la fortaleza para superar esos obstáculos. Porque no hay nada más doloroso y más victimizante que no encontrar un sentido a lo que nos pasa. Entonces, todo sucede para nuestro aprendizaje y para el plan de nuestra alma. Es el ego el que se resiste, lo cual no significa que hay cosas que suceden en mi vida y que claro que me duelen, claro que voy a llorar, claro que tengo que duelar, que sentir la pérdida. Sin embargo, puedo sentir paz entre medio de esa pérdida, dejándome de resistir y extrayendo el aprendizaje. Rodolfo dice, ¿qué pregunta me podría formalizar y me guía en la introspección para identificar mi sombra o mi herida? Bueno, 3 preguntas son estas que hicimos recién, ¿no? Por ejemplo, el espejo directo, de qué manera yo me hago esto mismo a mí mismo. El espejo opuesto, de qué manera yo quizás estoy en la polaridad complementaria y me vendría muy bien para equilibrarme, permitirme aquello que él se permite y que yo critico en él o admiro en él. O de qué manera, el espejo de la tercera persona, de qué manera yo estoy haciendo esto mismo con otro sin ser consciente. Esto mismo que critico se lo hago a otro. Ahora bien, en el taller, primero en la masterclass vamos a esto que hoy hicimos en un vivo, en la masterclass gratuita vamos a explayar un montón, con más ejemplos, más profundidad y demás, pero también en el taller hay un montón de guías con un poco de teoría, pero también con preguntas de autorreflexión que nos sirven justamente para aplicar a los conflictos que la vida nos trae, que nos ayudan a reflexionar y autoindagarnos. Así que, bueno, eso, si les interesa, saben que están estos recursos disponibles. ¿Alguna otra preguntita, chicuelos, que quieran hacer? Hola, hermosa Laura, dice David, gracias por compartir, gracias David, a vos por estar. Una alegría enorme. Preguntan por acá cuál es el precio del taller de sombra. Toda la información del taller, precio y demás va a ser publicada el día 7 de febrero con el lanzamiento del taller, luego de esta masterclass en directo. Así que quienes estén interesados y después quienes quieran hacer preguntas del taller, vamos a brindar ese soporte en directo. Es decir, este taller es para mí, me va a servir para tal cosa. Bueno, lo que se les ocurra que quieran preguntar, vamos a estar en directo después de la masterclass. Nos vamos a quedar un ratito en el Zoom asistiéndolos con todas esas dudas. Madeleine dice, gracias Laura, eres una mujer que nos ayuda en nuestra sanación. Qué alegría enorme. Gracias. Bello dice, muchas gracias. Bueno, creo que estamos, ¿no? Bueno, me encantaría verlos el 7 de febrero en la masterclass en directo. Si puede ser que participen con cámara, estaría genial porque se genera otra dinámica. Muy bien, comenten Sombra 25, les llega el enlace. Pero bueno, si no pueden estar y la quieren ver en diferido, van a tener algunos días para aprovechar gratuitamente el contenido. Gracias a todos por estar ahí. Es un placer, como siempre, interactuar con ustedes. Va a quedar grabado en el Instagram, en el YouTube y bueno, espero verlos prontito ahí por las redes y espero verlos en la masterclass. Besote enorme.